¿Cómo es posible que la crisis personal de un solo hombre, en medio de un imperio que se venía abajo, acabase definiendo la relación entre la Iglesia y el Estado durante más de 1000 años? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en el pensamiento de San Agustín. Él fue, ni más ni menos, el arquitecto intelectual que puso los cimientos para que el poder político se fusionara con una misión divina. Y para entender bien su impacto, vamos a seguir su viaje a través de 4 puntos clave. Empezamos con el caos de su época, su búsqueda personal, cómo crea un nuevo plan divino y, finalmente, cómo ese plan justifica que el poder se convierta en una forma de salvación. Venga, vamos a viajar un momento a finales del siglo IV. Hay que imaginarse la escena. El Imperio Romano, que era básicamente el único mundo que Agustín conocía, se estaba literalmente cayendo a trozos. Esta frase resume perfectamente el ambiente de la época. Imagina vivir en un sitio donde las instituciones de siempre ya no le importan a nadie. Las leyes cambian según quien mande, y la gente obedece más por costumbre que por creer en algo. El imperio estaba en una crisis total, política, económica y, lo que es peor, una crisis moral profundísima. Y es que, si miramos la cronología, vemos los palos de ciego que estaban dando para mantener el control. Primero, Diocleciano dice, vamos a dividir el poder, y crea la tetrarquía. Luego llega Constantino y tiene una idea genial, una jugada maestra, usar la idea de un dios único para justificar a un emperador único. Y ya, para rematar, Teodosio convierte el cristianismo de una religión perseguida a la ideología oficial del Estado. Así, sin más. Y lo más curioso es que todo este conflicto que había fuera, en el imperio, Agustín lo vivía dentro de su propia casa. Su padre era pagano, un hombre del viejo mundo, el que se estaba hundiendo. Y su madre, Mónica, una cristiana devota, la representante de esa nueva fe que venía con fuerza. Imagínense esa tensión en casa, pues eso marcó toda su juventud y, claro, su búsqueda de la verdad. Bueno, pues ahora vamos a meternos en la cabeza de Agustín, en su búsqueda personal. Y ojo, que es muy importante entender esto. No estamos hablando de un monje encerrado en un monasterio, para nada. Era un joven increíblemente brillante, muy ambicioso, y él mismo lo confesó, que vivía una vida bastante desordenada, llena de lujuria y ambiciones vanas. Menudo punto de partida para un futuro santo, ¿verdad? Y en medio de todo ese caos personal y social, había una pregunta que le taladraba la cabeza. Pero ¿cómo demonios podemos saber qué está bien y qué está mal? En un mundo donde todo parecía relativo, donde todo se desmoronaba, él necesitaba una roca, una certeza absoluta sobre la que poder construir su vida. Y toda su aventura filosófica en realidad es eso, la búsqueda desesperada de una respuesta a esa pregunta. Al principio se enganchó al maniqueísmo, y es normal, porque le daba una respuesta sencillita. El bien es una fuerza, el mal es otra y están en guerra. Listo. Pero claro, enseguida le dio la pega. Si el mal es una fuerza que viene de fuera, entonces, ¿yo no soy responsable de mis actos? No le cuadraba. Y ahí es cuando descubre el neoplatonismo, que le da una solución mucho más elegante. Le dice, mira, Agustín, el mal no es algo, no tiene sustancia, es simplemente la ausencia del bien. Y esta idea, esta simple idea, lo cambió absolutamente todo para él. Y con esa nueva herramienta llega por fin a su primera gran certeza, su forma de callar a todos los escépticos. El razonamiento es brutalmente simple. Oye, puedes dudar de todo, del mundo, de lo que ves, pero de lo que no puedes dudar es de que estás dudando. Y si dudas, es que piensas. Y si piensas, es que existes. ¡Boom! La primera certeza no está ahí fuera, en ese mundo caótico. Está aquí dentro, en la propia consciencia. Pero Agustín no se conformó con adoptar el neoplatonismo y ya está. No, no. Lo que hizo fue mucho más bestia. Lo usó como el esqueleto, el andamio, para reconstruir toda la historia cristiana desde cero. Quería hacerla más fuerte, más coherente y, sobre todo, que aguantara cualquier debate filosófico. Fue el obispo Ambrosio, en Milán, el que le enseñó esta estructura de la realidad. A ver, imaginemos una especie de cascada de luz. Arriba del todo está el uno, el origen de todo, puro y perfecto. De ahí emana el nous, que es como el mundo de las ideas perfectas. De ahí el psique, el alma del universo. Y abajo del todo, lo último, la materia, lo imperfecto. Esta idea fue una revelación para Agustín, porque de repente podía pensar en Dios no como algo material, sino como el ser espiritual más puro y elevado que existe. Pero aquí viene la genialidad de Agustín. Le da una vuelta de tuerca decisiva. Porque, a ver, el uno, de los neoplatónicos, era algo frío, impersonal, una fuente que crea sin querer, casi por rebosar. Pero el Dios de Agustín, ese es otra cosa. Es el Dios de la Biblia, un Dios personal, un creador que tiene un plan, que interviene, que se preocupa por la historia, que ama, que juzga, un Dios con voluntad.
Y todo esto culmina en su gran obra, la ciudad de Dios. Y su idea central es esta. Toda la historia de la humanidad es en realidad la historia de una lucha entre dos ciudades, dos lealtades. Por un lado, la ciudad terrenal, la de los que se aman a sí mismos por encima de todo. Y por otro, la ciudad de Dios, la de los que aman a Dios por encima de todo. Y lo más importante es que estas dos ciudades están mezcladas aquí, en la tierra. Y aquí está la clave política de todo. El Estado ya no solo está para poner multas y mantener el orden, no. Ahora tiene un nuevo propósito: ayudar a la gente a llegar a la ciudad de Dios. Y así llegamos al punto clave, a donde quería llegar. Toda esta construcción filosófica y teológica que hemos visto desemboca en una justificación perfecta, superpotente, para que el poder del Estado, la fuerza, se ponga al servicio de la verdad de la Iglesia. Para ello, monta una jerarquía de leyes muy clara. Arriba del todo, la ley eterna, la que está en la mente de Dios, perfecto, inmutable. Justo debajo, la ley natural, que es como la huella de esa ley divina en nuestra conciencia, ese saber lo que está bien y mal. Y abajo del todo, las leyes que hacemos los humanos, las leyes positivas. ¿Y cuál es la trampa? Que estas leyes humanas solo son justas, solo son válidas, si son un reflejo de la ley de Dios. Si no, no valen nada. Y claro, la consecuencia de esto es una bomba, porque de repente tienes una justificación moral perfecta para desobedecer a un gobierno, o incluso para derrocarlo si sus leyes van en contra de la ley de Dios. El Estado deja de ser el jefe, queda sometido a una autoridad moral que está por encima de él. Y aquí es donde remata su argumento con una lógica que es, hay que decirlo, implacable. Primero te dice, mira, estar equivocado en temas de fe no es tener una opinión distinta. Es una enfermedad, una herida en el alma que te puede condenar para siempre. Segundo punto, si eso es así, obligarte a curarte, a la fuerza si hace falta, no es un acto de tiranía, es un acto de amor, como un padre que castiga a un hijo por su propio bien. Y tercero, si la Iglesia tiene la verdad que salva y el Estado tiene la fuerza, ¿qué toca hacer? Pues que el Estado se convierta en el brazo ejecutor de la Iglesia para ayudarla a salvar almas. Y por si quedaba alguna duda, para sellar todo el argumento, se va a la Biblia y saca esta frase de una parábola de Lucas. Oblígales a entrar. Interpretando esto de forma literal, se convierte en el permiso divino, en la justificación final para usar la fuerza y obligar a la gente a aceptar la verdad. Se acabó el debate. Y el resultado de todo esto es una fusión total. El Estado ya no es solo un gestor, ahora tiene una misión trascendente: salvar almas. Y la Iglesia, por su parte, ya no es solo una guía espiritual, ahora empieza a pensar como un Estado, en términos de poder, de orden, de control. Es la unión perfecta entre el trono y el altar la que va a definir toda la Edad Media. A ver, seamos claros. Agustín no inventó el autoritarismo, pero desde luego le dio la mejor coartada intelectual de la historia, la más duradera, y su legado nos deja flotando una pregunta que, sinceramente, sigue tan vigente hoy como entonces: si el poder llega a estar convencido de que tiene la verdad absoluta, ¿el que no está de acuerdo es alguien que opina diferente o es un pecador?